Hola, hola, qué alegría tenerlos de nuevo en mi canal Matemáticas con Delia. En el día de hoy tendremos un tema súper interesante para nuestros chicos y para nuestros adolescentes. Te invito que si no lo has hecho te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que tratemos un tema nuevo. En el día de hoy nos encontramos reunidos un grupo de compañeros, colegas y amigos del área de matemáticas, con el fin de debatir un tema que ha generado inquietud en cada uno de nosotros, aprovechando el inicio del nuevo año escolar 2021-2022. Hemos querido debatir el tema de la matefobia, el miedo a las matemáticas, la fobia que tienen algunos estudiantes al área de matemáticas. Y para debatir dicho tema, nos acompañan los especialistas del área, maestros, amigos y compañeros. Arelis Charles, en matemáticas, maestra del liceo, modalidad en arte, Adelaida Mercedes Acosta. La maestra Delsa Aquino, licenciada en matemáticas, maestra del Liceo Adelaida Mercedes Acosta, y el maestro, licenciado en matemáticas, Felipe Valverde, maestro del Politécnico Las Américas y próximo presidente del ADP. Ay, 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 ay. El cual cuenta con nuestro apoyo. Amén, amén. Bien, entonces, como ya sabemos, la primera pregunta trata sobre las causas de la matefobia, refiriéndonos al miedo de las matemáticas o al miedo a las matemáticas. Dentro de las causas podríamos citar los índices de fracaso en la asignatura, dado que son muy altos, sobre todo en los últimos años de la educación primaria y también durante todo el trayecto de la educación secundaria en cuanto a los estudiantes. Otra causa que podríamos considerar es el que cuando los estudiantes dicen que no son buenos en matemáticas, ya sea por una herencia familiar, en ese sentido, bueno, mi mamá no es buena en matemáticas y me enseñó eso, y ya yo entiendo que heredo eso, o mi papá no es bueno en matemáticas, o alguien de mi familia hizo el comentario y yo entiendo ya que heredo eso. Igual también que dado un caso que se bloquee en una práctica, en un examen de matemáticas, pues ya esto puede llevar a que el estudiante sienta miedo a las matemáticas. Y también el reprobar la asignatura, el miedo a equivocarse en la resolución de un problema o ejercicio puede llevar a que tengan miedo a las matemáticas. El rechazo de la sociedad por obtener una calificación no aprobatoria en ese sentido también, entre sus compañeros también, el temor a ser rechazado por esta razón. Muy bien. Felipe. Entonces, agregar ahí muchas veces la manera como intervienen los docentes con los estudiantes puede fomentar también ese miedo eh, y también factores previos de compañeros, de familiares y de la misma sociedad, que antes del muchacho tener el contacto ya le van lavando la cabeza al cerebro, como dicen, diciéndole que las matemáticas son difíciles, que es la materia más difícil comparándola con la demás, y eso lógicamente afecta la expectativa con que el estudiante va a enfrentarse a la materia. Pero Felipe, ¿eso usted cree que solamente se da en la escuela? ¿Se puede dar ese caso en el hogar? Claro que sí, principalmente repiten mucho que la matemática es difícil, que estudia mucho y aquello. Entonces, ese patrón se queda porque le trabaja en la manera de pensar. Si se le diera matemática divertida, yo estoy seguro que las estadísticas fueran otras al día de hoy. Sí, los mayores también son responsables de inculcarle ese miedo Correcto. a menores, porque yo recuerdo
que cuando va el estudiante para primero, el hermano mayor que ya pasó por ese grado, le dice, ¡a primero! Álgebra. Eso es terrible. Y tú verás, y deja que te encuentres con la profesora Charles ahí, que ahí es que tú vas a coger. Entonces, si el estudiante llega con ese miedo ya de por sí, ahí me voy a encontrar a la profesora Arelis Charles. Me han dicho que esta profesora es esto, y mi hermano me dice que la matemática es difícil. Entonces ya está bloqueado el muchacho. Y hay una predisposición al aprendizaje. Exactamente. Arelis. No, yo creo que ya ustedes han dado una buena definición acerca del tema, porque ya sabemos de que la matafobia, ¿verdad? Matefobia es como la ansiedad que se crea en el estudiante, ¿verdad? Antes de enfrentarse a una resolución de un problema o un caso similar que tenga que ver con números. Entonces, como dijo Aldelsa y explicó Felipe, ya es algo que viene del entorno, del mismo entorno, porque la matemática es el diario vivir cotidiano a todo lo que hacemos. No tiene dientes y no muerde. Ni sale de noche tampoco. Así es. En el principio, Aldelsa mencionó algo de la genética, que los estudiantes crecen por genética. ¿Sí fue, maestra? Sí, o sea, lo entienden como una herencia. En ese sentido, o sea, lo heredo de mi papá, que mi papá era así. A lo mejor científicamente no tal cual. Podría ser que haya, ahora en los estudios lo que se ha determinado es que el estudiante entiende que hereda eso de un familiar, dígase de su papá, dígase de su mamá, que no era buena en matemáticas y ya por ende ellos entienden que heredan eso también. Asumen. Sí, asumen, exacto. Hay que reconocer que cognitivamente todos somos diferentes, pero eso no dice que todos no tengamos la capacidad de aprender la matemática. Sí hay personas que captan muy rápido y otros más lento. El diseño curricular, el dominicano, está diseñado para la media. Cualquier estudiante debe entender esos conocimientos. Y a veces explicarle eso a los muchachos, ellos no lo entienden, que todo el contenido que se da en secundaria es lo básico que ellos tienen que saber. Es la vida de matemática, es lo básico, lo más simple. Que por eso, y bueno, si sigo hablando me voy a pasar a otra pregunta. Vamos, cuando cierre esta pregunta, entonces continuamos. Eso, Felipe, una de las causas. Esa disposición, esa no disposición que tienen los muchachos de aprender matemáticas. Porque, por ejemplo, ¿a quién de nosotros no nos han preguntado? ¿A qué maestro de matemáticas no le han preguntado? ¿Y para qué me sirve eso? Dígame, profesora, yo voy a ir al colmado a comprar media libra de cateto puesto. ¿A quién no le ha pasado de nosotros? A todos. A todos, yo creo que a todos, porque ellos preguntan. Entienden que las asignaciones básicas, las operaciones básicas, es solamente lo que ellos necesitan. Recuerdo un comentario que me hizo la maestra Aldelsa sobre un estudiante de sexto que le dijo eso, que él no vaya a comprar media libra de hipotenusa al colmado. Yo voy al colmado, va a ser media libra de hipotenusa y una libra de cateto puesto. No. ¿Y cuál fue la respuesta de la maestra Aldelsa? Se me ha olvidado. Es que yo estoy educando a usted para que usted vaya al colmado. Estamos educando a nuestros estudiantes en matemáticas. Está bien la respuesta. Yo tengo un meme para eso. Hay un meme por ahí de una grúa que la balancearon mal con el ángulo o sea, volcó al vehículo que estaba cargando. Yo lo tengo guardado. Cada vez que me preguntan, yo saco el meme y se lo entero. Dicen, este era de los muchachos que decía que qué iba a hacer con la matemática. Tienes que compartirlo.
Tiene que compartirlo con... Lo voy a buscar. Entonces, sí, sí. Entonces, otra de las causas que yo considero es el miedo que tienen los muchachos a equivocarse. Y al tener miedo a que le hagan bullying, a que los compañeros lo burlen, eso lo limita a ellos a participar más en matemáticas, participar más, a ser más despiertos, a ser más abiertos. Entonces son esos detalles que debemos de mejorar. Pero no solo los maestros, debemos de trabajar en parte, sino que es en conjunto, en un conjunto entre maestros, los padres y el mismo estudiante, que se ponga en posición, Sí, y el que sí quiere y el que sí puede. así es. Yo siempre, en ese sentido, los motivo a participar en la pizarra. Yo le digo, en la pizarra es donde se aprende. Lo más que usted puede hacer es equivocarse. Yo digo, yo soy licenciada, tengo especialidad en matemáticas, enseñanza de las matemáticas, pasé por un bachillerato y me puedo equivocar. O sea, somos humanos y nos equivocamos. Hacerle Eso ver a es, ellos que el equivocarse es de humano y que lo más que podemos hacer es corregir y de los errores se aprende. Entonces, además de eso, también les hago énfasis a sus compañeros de que cada quien aprende de una manera diferente y tenemos que respetar eso. El que esté en la pizarra, tenemos que dejar que se desarrolle, que él aprenda a hacer. Ahora, yo voy a estar ahí a su lado para ayudarlo. Y donde él se quede y hacerle ver, donde te quedes, yo te voy a ayudar. Pero necesito ver qué has aprendido. Bien, y además de eso también con relación a sus compañeros, prepararlos para eso y hacerles ver eso siempre. Y gracias a Dios, eso me ha ayudado mucho para que ellos no se cohíban y se motiven en ir a la pizarra. El más tímido va a la pizarra, porque les hago ver a sus compañeros, repito, que todos aprendemos de manera diferente. Ah, que no sabe cuánto es 2 por 2, pues vamos a ayudar, porque él va a aprender de otra manera como yo aprendí como es 2 por 2. Así es. Felipe. en ese mismo tenor, yo creo que es muy importante para afrontar esa situación con los estudiantes. La comunicación del docente con el estudiante. Generalmente los maestros de matemáticas son un poquito como toscos, general. Esta generación es que ha venido como cambiando eso. Y la matemática, ya por sí, por la fobia que trae, necesita mucha empatía. Y esa empatía hay que transmitirla a los estudiantes. Muy parecido a lo que dijo Delta, dándole la confianza al estudiante que pregunte. Y que pregunte las veces que quiere y que pregunte lo que quiera, por sencillo y tonto que parezca. Y cuando los otros intenten reforzando esa confianza, llamándole la atención a los otros, no, déjenla que pregunten lo que ella quiere y cuantas veces quiera. Y abriendo al estudiante, que el maestro sea cercano, que él pueda preguntar. Hay muchos que preguntan y esa es la realidad. Tal vez no sea el caso de ustedes, pero el caso de muchos maestros. A mí me ha dado buenos resultados ese tipo de comunicación, porque cuando no entienden me dicen no entiendo. Entonces hay que buscar la manera de que entiendan. El profesor no me va a regañar, no me va a decir bruto, no voy a pasar vergüenza con los compañeros, más el profesor se va a alegrar de que yo le pregunte. Y eso me ha dado buenos resultados con estudiantes que habían tenido complicaciones con la matemática y conmigo les fue bien. Porque vamos a decir, hubo una confianza, un acompañamiento, una guía del estudiante al profesor, donde se mostraba que el profesor no es un sábelo-todo, que es un proceso de aprendizaje y que tenemos derecho a equivocar. Ambos. Y que pues, el estudiante también puede aportar en cierto modo a ese aprendizaje significativo. Así es, Felipe. Entonces, nos vamos a la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las consecuencias de la matefobia?
¿qué le puede causar al estudiante? ¿Cuáles consecuencias puede causarle al estudiante tener ese miedo, Felipe? Te voy a arrancar porque ahorita y Arely también, y después uno no haya que decir. En primer lugar, la desmotivación. El tenerle miedo te desmotiva. Voy a mencionar una para dejarme espacio y podemos ir mencionando y dando ronda. Es un efecto de esa materia. El estudiante no se sienta inspirado, que entiende que antes de intentarlo ya fracasó. Entonces eso yo lo clasifico como desmotivación, es uno de los principales factores. Yo creo también que la falta de interés, ¿verdad? En el sentido de que cuando el estudiante ya va predispuesto al aula, cuando no se siente interesado en la asignatura, también como estaban diciendo ahorita, por la falta, será de empatía con la maestra, muchas veces, como dijo Felipe, los maestros de matemáticas son un poco fuertes, ¿verdad? Aunque en algunos casos es tal vez por la misma importancia de nuestra asignatura. Pero creo que la falta de interés, de empatía con el maestro también puede causar que el estudiante no sienta tanta motivación hacia nuestra asignatura. Otra consecuencia podría ser también el bajo desempeño de los estudiantes, de ese estudiante o de esos estudiantes en la asignatura. Continuando con lo de Arelis, esa falta de empatía genera a que los estudiantes no logren las competencias, la falta de motivación por igual. Yo pienso que una de las consecuencias de la matefobia sería que no vamos a tener profesionales en el área de matemáticas. Si la mayoría de nuestros estudiantes le tienen miedo a matemáticas, o no solamente en el área de matemáticas, sino también en carreras que tenga que ver mucho con la matemática. Porque existen muchísimas carreras. Hay estudiantes que cuando van a la universidad miran el pensum antes de, déjame yo ver esta carrera, ay no, esto tiene mucha matemática, yo no voy a coger eso. Yes. Eso, el miedo a la matemática influye en la preparación profesional. También otra consecuencia de la matefobia podría ser el bloqueo en el momento de tomar un examen, la práctica. Porque como le tiene miedo, pues entonces, aunque haya aprendido algo, pues se bloquea y no hay forma de que pueda hacer. No fluye el estudiante, o los conocimientos no fluyen a la hora de... Y ese miedo después que se rompe, porque por eso es que no hay estudiantes intermedios, me gusta o no me gusta, es porque la matemática tiene la cualidad de cuando el estudiante se enfrenta a situaciones, ejercicios que tiene que resolver y le retan y logra resolverlo, le libera dopamina. La dopamina lo hace sentirse feliz, lo logré, aquello, y entonces el estudiante se enamora de la matemática. Y ya es matemático, ya de ahí para allá él va a tratar de estar buscando, porque la dopamina es como una droga que uno tiene en el cerebro, y el intento de esa búsqueda lo va a hacer querer escudriñar más, seguir interesándose más, resolver problemas más difíciles, para recibir esa descarga, vamos a decir, de esa sensación que hemos sentido todos, que nos hace sentir como feliz, como lo logré, esto que es difícil. Y uno tiene estudiantes que le dicen, ay, por fin estoy aprendiendo, sí. Exactamente. Y otros que se te van adelante. Yo tenía estudiantes que yo daba la clase y no me la tomaba porque ya ellos iban adelante. Con lo lindas que son las matemáticas, compañeros. Sí. Con lo bueno que enamorarse de las matemáticas y disfrutarlas. Con lo bien que se siente, porque uno se siente bien cuando uno desarrolla un ejercicio, desarrolla una actividad. Eso es un logro. Eso es un logro.
Y sobre todo cuando tú llenas 2 y 3 hojas de un ejercicio. Ay, dice, yo hice todo eso. Sí, es así, es así. Entonces, la parte quizás más importante, ¿cómo podemos combatir esa fobia? ¿Cómo podemos ayudar nosotros como maestra a nuestros estudiantes a combatir ese miedo a las matemáticas? Yo creo que primero debemos de, al inicio del año escolar, evaluar a cada uno de nuestros estudiantes, incluso, como dicen, con la evaluación diagnóstica, pero más allá, con el entusiasmo que muestre cada uno, ¿verdad? En el desarrollo de un tema X. Ahí nos vamos a ir dando cuenta cuál tiene más ansiedad o miedo de nuestra asignatura y tratar de proporcionarle estrategias que puedan competir o disminuir un poco el miedo o la timidez que ellos tengan. Realizar prácticas que sean asequibles a los conocimientos que ellos demuestren en ese entonces, para entonces ya con un punto tú poder tener un punto de partida para poder ayudar a ese estudiante o a los estudiantes que presenten esa debilidad. Entonces, Arelis, lo primero que debemos hacer es identificar las debilidades de nuestro grupo. Claro, porque tú sabes que cuando estamos en un aula hay un grupo que tú pones un ejercicio y ese grupo identifica de una vez cuáles son los puntos a desarrollarse. Y tú puedes explicar un tema y ese grupo te lo va a desarrollar de una vez, la práctica que tú realices. Pero hay otros que no, que se van a sentir más atemorizados por la misma situación. Entonces a ese grupo tú te vas a enfocar para desarrollar unas estrategias con las cuales ellos se sientan más motivados. Exacto. Felipe. Bien, también tomar en cuenta, no, yo le llamo ¿cómo se le dice? No asumir nada. Muchas veces nosotros iniciamos, el muchacho está en nivel, tiene que saber. Esa palabra es dañina en matemática. Una cosa es lo que tenga y otra cosa la realidad que se tenga en el curso. Claro Entonces, que sí. una vez yo fui a una clase que estaba dando al Delsa, yo vi que ella inició por los números naturales, lo dio rápido, sí, pam, 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 pam. Entonces, siempre es bueno retroalimentar, porque en esa retroalimentación de lo básico, tú vas diagnosticando y vas viendo, pasándole el termómetro al grupo. A qué nivel de recuperación tú debes dar para llevarlo al contenido que realmente le corresponde. Así es, identificar las debilidades para convertirlo en fortaleza. El problema mayor que yo encuentro en la matemática es que la matemática está fundamentada siempre, un contenido se fundamenta en otro. Y si no se tiene la base, la matemática es un lenguaje, si tú no entiendes las palabras, vamos a decirlo así, pues tú no vas a poder crear oraciones. Entonces, por ahí viene, si le falta el conocimiento de alguna parte del lenguaje, por ejemplo, tú no puedes dar álgebra sin potencia. Y tú no puedes decirle, es que el lenguaje para hablar de por ejemplo, una multiplicación de dos monomios, es una regla de potencia, una propiedad de la potencia con igual base. Y cuando se está trabajando el tema de potencia, hay que ponerle álgebra sin decírselo también, y ahí tú vas induciendo. O sea, está creada. Por más dificultades que tenga el estudiante, él va entendiendo. Y cuando él comprende, no que sabe hacer las cosas mecánicas, sino que entiende el porqué de las cosas, entonces ahí él va a construir sobre ese conocimiento. Entonces, la respuesta es para trabajar con la fobia, es darle las herramientas a ellos, que siempre partir de lo básico, no que saben. No, vamos, los números naturales, recta numérica, valor absoluto, operaciones con enteros, fracciones, todo como un divisor, máximo como un divisor, mínimo como un múltiplo, operaciones con fracciones, potencia
¿Cómo se hace una potencia? La propiedad de la potencia, la 10, 11, porque hay malas que uno enseña. Haciendo hincapié de bases iguales y exponentes iguales. Radicación, racionalización. Y entonces ya, después de ahí se inicia lo que haya que dar. Porque es el lenguaje de básica. En séptimo, ellos llegan a sexto. Si no te saben algo de eso que yo mencioné, pues lógico que te van a fallar porque está fundamentado todo en eso. Entonces, para eliminar la fobia, una propuesta es enseñarlo a entender ese lenguaje básico, asegurarse de que dominen esas operaciones y de seguro que cuando vayan vinculando el otro conocimiento, pues ellos van a ir ellos mismos razonando. Ah, pero mira, es que si multiplicamos dos monomios, en realidad lo que se está aplicando es la propiedad de la potencia, de cuando las bases son iguales. Y así ellos van a ir cayendo en muchas cosas y cayendo, y entonces eso hace que cambie el panorama de algo que no me gusta, porque no lo entiendo, a algo que lo disfruto porque lo estoy comprendiendo. ¿Cuál es la raíz de dónde salen las cosas? Felipe, pero ahí mismo en lo que tú estás hablando, sería un error de nosotros como docentes entrar a iniciar con un grupo y pensar que ese grupo de estudiantes va a saber todos los contenidos que los cuales vamos a dar. Por eso se dice que cuando tú vas a iniciar con un grupo, tienes que iniciar evaluando lo que ellos traen, porque se supone que no todos los contenidos que trabajamos ellos lo van a tener. Y para eso entonces que tú trabajas con lo que es la evaluación diagnóstica, y partiendo de ahí es que tú empiezas a desarrollar los contenidos para llevarlo hasta donde tú consideras que debe ser, porque muchas veces tenemos contenido que no lo trabajamos en el año completo porque no podemos, porque incluso en lo que tú dijiste, retroalimentando día a día lo que se va trabajando, lo que yo de ayer tengo que volverlo a retroalimentar hoy, y cuando viene a ver me paso la semana entera retroalimentando eso mismo porque hay un grupo que está rezagado. Creo que desde ese punto de vista, creo que desde ese punto es que debemos de tomar. Me refiero al hecho, por ejemplo, déjame ver dónde se usan ecuaciones exponenciales. Se supone que al inicio del año ya tú trabajaste potencia y trabajaste todo esto. Cuando tú vas a iniciar ecuaciones exponenciales, lo primero que tú tienes que hacer es escribir toda la propiedad de la potencia. Y después empezar a trabajar. Y ellos, como ya tú trabajaste ese contenido, lo repasaste al principio, de una vez van a conectar. Pero esto no es difícil. Esto es lo que hay que hacer aquello que ya sabían. Y a eso es que me refiero. No es de retroalimentar todos los días, sino de crear la base de que cuando se hable, se utilicen esos elementos matemáticos. Ellos puedan decir, sí, yo lo vi y lo comprendo. Y de ahí es que sale esto. Perdón, la realidad que estamos viviendo no es de yo poner un tema y desarrollarlo en esos días y ellos van a comprender que ya yo debo de saberme lo que trabajamos ese día, porque realmente estamos trabajando con una sociedad y un grupo de estudiantes que lamentablemente tal vez hayan grupos y liceos de excelencia que tal vez los estudiantes en un día puedan desarrollar un tema y entenderlo, pero hay otros que no, que tú te puedes pasar una semana desarrollándolo. No, ese es mi punto de vista. Va a depender del contexto del grupo, pero tú diseñas la competencia que tú vas a lograr por clase. Yo prefiero, o sea, es la metodología algo particular que yo uso. Yo siempre choco con los técnicos por eso, porque yo prefiero no completar el programa y que los que aprendan lo aprendan bien, a yo completar el programa y que quede vacío. Pero eso debe de ser el objetivo. Exacto. No completar el programa, trabajamos así. No completar el programa si no se puede, pero que lo que tú trabajes, el estudiante que adquiera los conocimientos. Adquiera los conocimientos y le sirva y lo pueda poner en práctica. Que pueda pensar y crear con respecto a eso y aplicar a la vida real, construir ejemplos. Bien, una desventaja con relación a lo que decía Felipe y también nuestra compañera Arelis, con relación a completar los contenidos, y es algo que siempre he cuestionado, es ¿por qué tantos contenidos? O sea, ¿por qué no se resumen? Yo sé que se ha trabajado en el currículo para que
se agrupen los contenidos, pero a la larga entiendo que son demasiados. Si lo comparamos, y fue algo que leí hace un tiempo con relación al sistema educativo de Finlandia, el sistema educativo en Finlandia dice que comparado con el de América Latina tiene mucho menos contenidos que el nuestro. Entonces, ¿por qué no nos guiamos de eso? Para trabajarle al estudiante los contenidos, diríamos así, básicos, esenciales, o sea, lo que ellos necesitan para, ya sea para hacer una base, para sus estudios universitarios y demás. Esa es una desventaja. Y estoy de acuerdo 100% en lo que han dicho los dos compañeros con respecto al trabajo. O sea, vamos a trabajarle al estudiante lo que hasta, o sea, lo que él, hasta donde él aprenda, todo lo que él aprenda, pero no por completar un programa, sino que yo me voy a enfocar en que el estudiante aprenda. Lo otro es, con respecto a cómo combatir la matefobia, y sé que mis compañeros han hablado un poquito de esto, es desarrollar estrategias que impacten a cada estudiante de acuerdo a su estilo de aprendizaje en particular. Y ahí vuelvo otra vez a lo que decía en un principio, de que cada estudiante aprende de una manera diferente. Lo que a mí me toma a lo mejor una semana entenderlo, Felipe lo puede hacer, lo puede aprender en minutos. Arelis lo puede aprender en cuestiones de horas, pero a mí me va a tomar semanas. Entonces, ese también es algo que con lo que tenemos que luchar, diríamos así, y tratar en ese sentido de ser como docentes, ya ser, se me fue la palabra, eh, creativos, esa es la palabra, ser creativos para diseñar estrategias que nos ayuden a poder trabajar con esos estudiantes y que les impacte en cuanto a su manera de aprender. Muy de acuerdo con ustedes, con los contenidos, de trabajarle los contenidos necesarios, lo que el tiempo me dé para que ellos lo desarrollen a la perfección, que lo puedan trabajar, que lo puedan entender y que lo puedan aplicar en el grado siguiente. Entonces, compañeros, podemos concluir que para combatir la matefobia, primero debemos identificar las debilidades, ¿verdad? ¿Qué debilidad tiene mi grupo o qué debilidad tiene tal estudiante? Y luego de eso, para poder convertir esa debilidad en fortaleza, debemos trabajarle con diferentes estrategias, porque como ustedes decían, no todos aprenden de la misma manera. Entonces, trabajarle de diferentes estrategias a cada uno de los estudiantes o a cada grupo, porque hay grupos que fluyen rápido, pero hay otros que no. Uno planifica lo que trabajamos, varias sesiones del mismo grado, planificamos las mismas actividades al principio, claro está, para todos, pero unos se adelantan y otros se quedan más rezagados. O en algunas sesiones, las actividades que tenemos son muy simples, muy sencillas, porque los estudiantes vuelan, son estudiantes activos. Y otras hay que ponerle actividades menos complejas para que ellos lo puedan desarrollar. Eso, compañero, es en cuanto a los maestros, ¿verdad? En cómo nosotros podemos ayudar a combatir la matefobia, pero en cuanto a los estudiantes, ¿cómo el estudiante puede combatir ese miedo? Bueno, una forma como se puede combatir el estudiante, ¿verdad? Es practicando. Que ellos, esa destreza, que ellos la puedan ir desarrollando, ellos puedan ir viendo, pero es sencillo, mira lo que yo no entendía, mira, pero es fácil. Pero eso ellos lo van a adquirir con la práctica. Dedicarle tiempo. La matemática hay que dedicarle tiempo, poner en práctica todos los conocimientos, porque como nuestro compañero Felipe mencionó ahorita, es una secuencia. Entonces, si no dominamos bien un tema, lamentablemente el tema siguiente vamos a tener una debilidad, vamos a tener una laguna. Entonces, el estudiante debe dedicarle tiempo a las matemáticas, a todas las asignaturas, claro está, pero a la matemática hay que dedicarle tiempo y trabajar, porque se aprende haciendo. Y eso podría aplicar en todos los grados, o solamente para el grado de nosotros, que es bachillerato.
Lo, lo de dedicar el tiempo, ¿tú te refieres? No, claro que aplica a todos los grados. Todavía ellos estén en inicial, el tiempo que le dediquen va a ser un factor importante para la comprensión del contenido de cada nivel. ¿Y cómo yo puedo ayudar a un niño de inicial, por ejemplo, o a un niño de primer ciclo de básica, Buscando, miedo a las matemáticas? ok, relacionándole los contenidos con su ambiente natural. Por ejemplo, el concepto de adición y eso, hacerlo con cosas que él conozca y que él esté en contacto en su diario vivir. Es la manera más sencilla de uno ir relacionando con ellos. Aunque la metodología de iniciar son muy cercanas, todas se basan en eso, en usarlo del contorno, del entorno, lo que ellos usan para llevarlo a esa comprensión numérica de lo que deben saber esos niveles. Así es. Y en cuanto a los padres, Aldersa, ¿usted quería decir algo? Sí, con relación a eso que dice Felipe, es la forma como, o sea, es el tipo de estrategia que se usa en preescolar. Ahora, hay una parte donde se pierde en primaria, donde entendemos que, como dije en un principio, esos últimos años de la primaria y esos años de secundaria, esos últimos años de primaria son esenciales. Y muchas veces diríamos que a lo mejor una debilidad del sistema y es que personas que no conocen mucho de la asignatura imparten la asignatura, entonces los estudiantes no adquieren las competencias necesarias para poderse desenvolver en el área. Y esto lleva a que en esos últimos años, al no entender, se bloquean. Entonces, eso mismo pasa también en secundaria. No tienen la base para poder trabajar. Es que la primaria es la base. Por eso es que tienen que dominar bien esos temas, trabajarlo bien para que el estudiante pueda dominarlo. Porque ahí es que realmente los elementos básicos de la matemática, por ejemplo, la suma, la resta, las operaciones básicas, perdón, la suma, la resta, la multiplicación y división, es en básica que el estudiante debe de aprenderla. Entonces, el estudiante de básica, fajarse con esas operaciones para que cuando entre a secundaria, el camino se le sea más fácil. Y con esto yo no estoy menospreciando el trabajo del profesional que está con ellos, porque es algo que se escapa de sus manos. Porque si, por ejemplo, yo soy de lengua española, yo estudié educación, mención lengua española, y me asignan un 5º grado, pues yo voy a ir, porque se me está asignando ese curso, y ahí yo tengo que trabajar contenidos de matemáticas, que muchas veces a los docentes de esos cursos, por lo regular, en algunos centros, ya sea por escasez de maestros, no sé, les corresponde trabajar todas las asignaturas. Entonces, yo sé de lengua española y me preparé para eso. Puedo tener algunos conocimientos básicos de matemáticas, pero no a lo mejor con la profundidad que se requiere para ese grado. Entonces, lo ideal es que, así mismo como en secundaria, que se preocupan porque de lengua española trabaje su lengua española, matemática trabaje su matemática, que así mismo también sea para primaria, que el docente que imparta matemáticas en primaria se prepare en la universidad para trabajar matemáticas en ese grado, en esos. Estoy muy de acuerdo contigo, Aldelsa. O sea, ¿cómo enseña? ¿Cómo enseñamos nosotros? Nosotros el contenido lo enseñamos pensando qué voy a dar después. Y si lo que estoy dando sé que tengo que darlo después, entonces refuerzo. Y voy. En básica, coincido totalmente, y lo había pensado antes eso, de que muchas veces el maestro, al ser multimateria, vamos a llamarle así, a veces no discrimina la importancia de los temas de los muchachos en esos niveles. No discrimina bien la importancia del tema de fracciones y al menos el peso, no estoy
No estoy diciendo que en todos los casos sea así, pero es algo que habría que estudiarlo y ver si es que no se le dé el peso para que esas operaciones que son básicas en ese momento queden selladas. Porque en todos los niveles hay un tema que debe quedar sellado porque es base de otros temas que van a trabajar en otro curso. Entonces, si el maestro no es de matemática y no conoce los programas de matemática de qué se va a dar más adelante, entonces no prioriza, no enfatiza en los contenidos que son esenciales para cursos futuros. Entonces, compañeros, yo creo que ya le dimos respuesta a las 3 interrogantes. Creo que está todo dicho, ¿verdad? Ya, ya sabemos cómo combatir la matefobia, la parte que nos toca a nosotros, los docentes, la parte que le toca a los estudiantes y hay una parte también que le corresponde a los padres, que tienen que poner su granito de arena también. Que ahí existen muchísimas herramientas para mejorar las debilidades que poseen nuestros niños, hablando de los pequeños, de los de básica. Hay muchísimas. Y como son contenidos básicos, muchos padres lo dominan. Quizás lo más profundo ya en secundaria, que se le complica un poco, pero también hay muchísimas herramientas para trabajar esa parte. Muchas gracias por su visita, muchas gracias por compartir este panel. Creo que se entendió todo lo que se habló aquí y todo lo que queríamos compartir con las personas que van a ver este panel. Muchas gracias y que pasen una feliz noche. Igual para ustedes. Gracias, igual. Que se repitan este tipo de paneles. Claro que sí, Felipe. Está bien. Muy interesante. Gracias, Delia, por invitarnos. Buenas noches. Pasen buenas. Bye.